Hola, buenas tardes a todos. Vamos a hacer un análisis de ventaja competitiva de la empresa Best Buy. Tenemos los 10 últimos años de estados financieros, el income statement o estado de resultados, el balance y el cash flow statement, del cual hay algunos ítems solamente. Vamos a completar toda esta parte del análisis del estado de resultados, balance y combinaciones de ambos para tratar de determinar al final de todo si la empresa creemos que tiene o no una ventaja competitiva durable. Entonces vamos a ir realizando tests en base a determinados parámetros. En el estado de resultados siempre nuestro objetivo es saber si la empresa gana dinero. Este es el estado de las ganancias y las pérdidas. Acá lo que queremos saber es si la empresa gana dinero. De la misma forma que en el balance queremos saber en qué invierte. Cuáles son, y del lado izquierdo, cuáles son los activos que tiene. Es una empresa que tiene que invertir mucho en activos fijos, es de capital intensivo o no. Por otro lado, en el lado derecho del balance vemos cómo está financiada. ¿Está muy endeudada o no? Y por último, en el cash flow statement, bueno, vemos si cobra el dinero de sus operaciones o no, si hace adquisiciones o tiene que, digamos, si invierte en sí misma o en otras empresas, si hace fuertes inversiones en CAPEX o no, o es una empresa más tal vez de invertir en activos de corto plazo, eso es lo que, y si recompra acciones, eso es lo que evaluamos aquí. Y después hay algunos tests como Benich y Altman que integran, bueno, varios elementos de los estados financieros. Empecemos con el primero, ¿cuánto crecen las ventas? Realizamos esto siempre con logaritmos. Si no recuerdan, para el primer test tenemos otro video, busquen un video que se llama ¿Cuánto creció Google? Y ahí mostramos cómo hacer el cálculo del crecimiento de ventas con logaritmo. El primer paso es calcular el logaritmo para cada venta. Podemos hacerlo con la función log en Excel. Es igual en español o en inglés. No la confundan con ln, que es un logaritmo natural. Este sería el logaritmo en base 10. Luego calculamos la pendiente, slope, o si tienen Excel en español, pendiente. Esta es la función. Entre dos grupos de datos, Y y X. En el eje Y vamos a poner los logaritmos de las ventas que acabamos de calcular en el paso 1. Esto va a estar en el eje Y. Y en el eje X, los años. Por ejemplo, esto nos va a quedar así. Si tenemos aquí 2011, 2012, 2013 hasta 2019, esto va a ser el eje X. Y en el eje Y voy a tener los logaritmos de ventas, ¿verdad? La pendiente de esta recta, llamémosla M, es lo que nos va a dar una idea de crecimiento. Entonces, el último paso va a ser despejar la tasa de crecimiento. Como M es igual al logaritmo de 1 más G, entonces despejamos G, que sería nuestra tasa de crecimiento, haciendo 10 elevado a la pendiente menos 1. M es la pendiente que hemos calculado en el paso 2, ¿verdad? Este slope. Entonces despejamos. Bueno, lo voy a realizar aquí. Entonces primero pueden calcular el crecimiento para cada año si lo desean, o si no, simplemente log y las ventas. Las vamos a encontrar arriba de todo en el estado de resultados. Log ventas. Vamos a cambiar el formato, 1069. ¿no? Log ventas. Otra forma es, si le pusieron un nombre, le pusieron revenue a toda la fila, aquí en el cuadro de nombres, acá arriba en el name box, si seleccionan toda la fila y lo llaman revenue, por ejemplo, entonces simplemente cuando calculo acá el logaritmo puedo escribir log @revenue. Y va a tomar esa fila. Bueno, calculo los logaritmos para todos los años, que ese sería el paso número 1. Aquí. Ahora, el paso número 2 es calcular la pendiente de una recta entre los logaritmos de ventas y los años. Entonces vamos a buscar aquí la función slope
o pendiente, y me va a pedir dos grupos de datos. ¿Qué quiero poner en el eje Y? Bueno, los logaritmos de ventas que acabo de calcular. ¿Y qué quiero poner en el eje X? Los años, de 2011 a 2019. Si les da un error es porque pusieron dos matrices de distinto tamaño. Asegúrense de que estas dos filas sean iguales. También le pueden poner un nombre a lo que está en azul, que son las fechas, y bueno, lo usamos muchas veces, así que eso nos sirve. Bueno, esto todavía no es la tasa de crecimiento, es simplemente la pendiente. Entonces ahora 10 elevado a la pendiente menos 1. Puedo hacerlo acá mismo. 10 elevado a la pendiente menos 1. Listo. Entonces, a ver, menos 2,22. No han crecido las ventas de Best Buy. No ha crecido. Vamos a pedirle que como mínimo sean 0. Entonces le pongo un if que dice, mire, si el crecimiento de venta fue negativo, entonces no pasa el test. Por lo menos que no caigan. Ok, segundo, puntos 2, 3 y 4. Vamos a calcular los márgenes, que como les decía, es una de las grandes preguntas del estado de resultados. Estamos evaluando qué tanto crecen las ventas de esta compañía y vamos a ver ahora si gana dinero. Entonces, pasos 2, 3, 4, que son los márgenes. Todos los márgenes comparan ganancias o utilidades y ventas. Entonces este es el formato para cualquier margen. Fíjense que tanto el numerador como el denominador provienen del estado de resultados, ¿no? Utilidades en relación a las ventas. Entonces puedo calcular margen bruto dividiendo ganancia bruta dividido ventas. Margen operativo dividiendo ganancia operativa sobre ventas. Margen neto comparando ganancia neta dividido ventas. Son todos iguales. Todos tienen la misma estructura. Y por supuesto queremos que los márgenes sean lo más amplios posibles. Entonces empiezo con gross profit, ganancia bruta, dividido revenue. Vamos a poner arroba siempre delante, gross profit dividido revenue. Los van a encontrar a ambos aquí en el estado de resultados. Ganancia bruta dividido ventas. Les ponemos arroba porque tenemos la línea completa. Luego, el margen operativo es lo mismo, pero con EBIT o ganancia operativa dividido ventas. Entonces, EBIT dividido revenue. Y el margen neto va a ser ganancia neta o net income dividido ventas. Bueno, los puedo promediar sin ningún problema. Vamos a calcular un promedio de margen bruto. En general los números del estado de resultados se pueden promediar, los números del balance no. Entonces calculo un margen bruto promedio y mi target es que sea como mínimo 40%. Entonces si no supera el 40% no pasa el test. Para el margen operativo vamos a calcular una pendiente y le voy a pedir que no sea negativa. Entonces igual que como hicimos recién le voy a decir, calcule la pendiente entre en el eje Y el margen operativo y las fechas en el eje X. No hacemos 10 elevado a simplemente la pendiente, no estoy calculando una tasa de crecimiento. Simplemente calculo la pendiente. Como es negativa, me está indicando que no están creciendo el margen. La empresa no está siendo capaz de mantener su margen. Está cayendo el margen, entonces no pasa el test. Y el margen neto vamos a promediarlo y como mínimo le pedimos que sea 20%. Tampoco. Fíjense qué poco el margen neto de Best Buy. En los últimos 10 años, esta empresa, de cada $100 que logró en ventas, se gastó 98. Le quedaron 2. Es realmente muy poco. De cada $100 se gastó 98. Bueno,
como mínimo le pedimos que se gaste 80 y que le queden 20, ¿no? Que le queden 20 porque después además hay que invertir. Acá no está el balance todavía. Muy bien, ahora vamos a analizar un poco los gastos. ¿Cuánto gasta en investigar? ¿Cuál es la tasa impositiva? Y finalmente, y los intereses. ¿Cuántos son los gastos financieros? Entonces, esto es como un cálculo un poco más en detalle. Investigación y desarrollo debería ser una inversión, pero los contadores lo llaman gasto. Entonces está en el estado de resultados, no está en el balance. Entonces vamos a comparar investigación y desarrollo, a veces hay, a veces no. Fíjense que acá está en 0, no hay. Lo vamos a comparar con el EBIT, la ganancia operativa. Y le vamos a pedir a la empresa que no esté obligada a reinvertir más de 1/3 en investigar. Es decir, que tenga un producto que no necesite renovarlo constantemente. Pedirle 1/3 del EBIT sería como decir, mire, no se lleve más de... No reinvierta consistentemente o sistemáticamente más de 1/3 de mi ganancia operativa en volver a desarrollar el producto. Trate de vender siempre algo más o menos estable o que no requiera renovarse para mantener a los clientes. No para ganar nuevos mercados, sino para mantener a los que tengo. Bueno, después tasa impositiva, que no tenemos un test aquí, porque, bueno, algunos dicen que no sea más que 1/3, que no esté en países, la empresa con una estructura impositiva demasiado gravosa. Bueno, acá no le vamos a hacer un test, pero sí necesitamos calcularla. Entonces vamos a poner un if que diga que si el earnings before tax, ¿verdad?, es negativo, que le cambie el signo a la tasa. Si no, está bien. Si el earnings before tax es mayor a 0, ¿verdad?, es mayor a 0, o igual a 0, ¿verdad?, mayor o igual, podemos poner a 0, entonces, ¿cómo se calcula la tasa impositiva? Dividiendo el impuesto que pagó la empresa, que sería en este caso lo que está en la línea 18, dividido la ganancia que está justo arriba. Entonces, si hay una ganancia antes de impuestos, si el earnings before tax es positivo, simplemente divida. Por ejemplo, en este caso pagó 835 dividido una ganancia de 2.152. Bueno, divida esos números. Pero si no, si esto es negativo, tiene que cambiar el signo. Entonces, si es negativo, si no es mayor o igual a 0, el earnings before tax, entonces hacemos lo mismo, pero con el signo menos. Cámbiale el signo a la tasa impositiva. Ok. Entonces ahí nos van a quedar, ven, esta sobre todo, que si no quedaba con signo negativo. Si revisan arriba, la empresa está, es un caso raro, pero en el de Best Buy, esto es bastante inusual, pero bueno, tiene una pérdida, pero además le hacen pagar impuestos, que son 1,5 veces lo que perdió. Entonces, fíjense cómo prácticamente se triplica su pérdida. Bueno, entonces eso significa que la tasa impositiva acá tiene que quedar con signo positivo, porque la empresa está pagando impuestos. Entonces, bueno, así quedó con esa fórmula IF. Ok, puedo ahora evaluar. Vamos a evaluar los intereses, que también es un gasto, y los comparamos con el EBIT. Buscamos los intereses pagados, acá el interest expense, y los dividimos por el EBIT. Le vamos a pedir que en promedio no sean más de un 15% del EBIT. Es otra forma de ver si la empresa está endeudada, ¿no? Ahora vamos a ver si las ganancias por acción son consistentes y crecientes. Consistentes y crecientes. Para ver esto, simplemente buscamos las ganancias por acción que están al pie del estado de resultados. Aquí. Acá está earnings per share. No los confundan simplemente con los shares. Shares es el número de acciones en circulación, es decir, en cuántas porciones está dividido el pastel.
En cambio, earnings per share es cuánto es la ganancia neta de la compañía dividido ese número de porciones. Entonces las buscamos y le vamos a pedir simultáneamente que la pendiente sea positiva, es decir, que sean crecientes, y que el mínimo sea positivo, es decir, que no haya pérdidas. Yo acá le puse una función AND, diciéndole, mire, que ocurran estas dos cosas simultáneamente, y le pido que sea mayor a 0. Otra forma de hacerlo, más fácil tal vez, es si ustedes hacen, por ejemplo, mínimo de las ganancias por acción, ahí está, me da que está negativo. Y el slope de las ganancias por acción, entre las ganancias por acción y las fechas, bueno, este es positivo. Entonces, de estas dos, como tiene que pasarlas simultáneamente, lo que puedo hacer es un nuevo mínimo. Simplemente, si no quieren usar AND, pueden decir que el mínimo entre estas dos, es decir, entre la pendiente de las ganancias por acción y el mínimo de las ganancias por acción, que ninguno sea negativo. Esto tiene que ser mayor a 0. ¿Ven? El mínimo de ambas tiene que ser mayor a 0. Entonces esa es otra forma de decir que simultáneamente las dos sean negativas. Que simultáneamente, perdón, sean positivas. Bueno, con esto terminamos el estado de resultados. Vamos al balance. A diferencia del estado de resultados, aquí no tomamos tantos promedios, lo importante es la situación actual, por eso esto se llama estado de situación. Y vamos a ver principalmente qué tipo de activos tiene la empresa, cómo los usa, es decir, si los usa para generar ventas, si rotan esos activos, y cuál es el nivel de endeudamiento de la compañía. Entonces eso es lo que vamos a evaluar aquí. En primer lugar, hay un ratio de liquidez, que lo que nos muestra es la liquidez. Compara el dinero líquido con distintas cosas, ¿no? Entonces, la forma más común de calcularla es el activo corriente dividido el pasivo corriente. Ven que ambos son números del balance, no estamos mezclando el estado de resultados. Es el activo de corto plazo que la empresa tiene hoy, prácticamente cuánto tiene en caja o algo parecido a caja, y lo que tiene que pagar en los próximos 12 meses. Entonces, ponemos aquí activo corriente, que lo encontramos acá en el balance, dividido pasivo corriente, que también está en el balance. Son dos subtotales que vamos a encontrar muy fácilmente en el balance. Lo copio para todos los años, pero el más importante es el último. No calculo un promedio, sino que me fijo que el último sea superior a 1. ¿Qué significa? Que los activos que tengo me alcanzan para pagar las deudas de corto plazo. Después vamos a ver un ratio de endeudamiento, que hay muchos, y esta es la estructura de capital de una empresa. Tengo activo, deuda, equity. Puedo calcular una relación deuda en relación al total de activos o deuda en relación al equity. Por ejemplo, si esta empresa tiene 50 y 50, es decir, la mitad de los activos la financiaron los bancos y la otra mitad los accionistas, deuda dividido activo va a ser 50 dividido 100, 50%. Pero deuda equity va a ser 1, porque 50 dividido 50. Es la misma estructura de capital, ¿no? Son distintas relaciones. Bueno, acá voy a calcular deuda equity. Entonces tomamos el total de pasivos, ¿ven? Total liabilities, dividido el total de equity. O sea, cuánto dinero pusieron los bancos o acreedores en relación al dinero que pusieron los accionistas. Nuevamente, tomo el último como más importante y queremos que sea menor a 0.5, es decir, que los bancos pongan la mitad de dinero que los accionistas. Bueno, no pasa el test. Tampoco Best Buy, muy endeudada actualmente esta compañía. Fíjense que ha ido incrementando su nivel de deuda. Bueno, ahora otro test de endeudamiento. Si bien la deuda puede ser muy alta en relación al equity, veamos una especie de capacidad de pago. Tomo la deuda de largo plazo, es decir, el non-current liabilities, y la voy a dividir. Esto es lo que la empresa tiene que pagar de lo que se ha endeudado en el largo plazo, que es bastante estable. El pasivo de largo plazo es mucho más estable que el de corto plazo. Bueno, lo divido por lo que la empresa gana en promedio. Entonces voy a calcular un promedio
del net income. Es decir, estoy tomando la deuda total a un momento determinado, por supuesto la más importante es la última, dividido el promedio de la ganancia neta. Fíjense que esta empresa en promedio, vamos a ver cuánto genera en promedio, el average net income, en promedio genera 857 millones por año. Y debe un poco más que eso, casi una vez y media. 1.4. Entonces, bueno, un poco más de una mes y media. Entonces, ¿cuánto le alcanza? Fíjense que si este número es inferior a 4, 5, dice Buffett, está bien. Por supuesto, el más importante es el último. El último, por la deuda que la empresa tiene el último año, fíjense, la deuda de largo plazo es 1.7 billones en el largo plazo, ¿no? En el último año. 1.7 billones. Pero la mitad de eso es lo que en promedio la empresa gana. Entonces, en 2 años de ganancias pagaría sin problema su deuda. Pasa este test de endeudamiento. El otro no lo pasaba, pero este sí. Y ahora hay un test interesante aquí que es el análisis de las ganancias o utilidad retenida. Cuando una empresa está en problemas, esto va desapareciendo. Es un claro indicador, si la utilidad retenida va aumentando, va creciendo, es como en casa, el lugar donde ponemos los ahorros, si van subiendo es señal que bueno, no hay tantos problemas. En cambio, cuando una empresa está en dificultades financieras, esos ahorros se van mermando, se van achicando. Entonces aquí vamos a tomar, aquí sí vamos a calcular una tasa de crecimiento igual que lo hicimos con ventas. Tomamos un logaritmo de la utilidad retenida que está siempre en el balance. Acá, retained earnings, dentro del equity del balance. Pueden ser positivas o negativas. Entonces a veces este test lo vamos a poder hacer, bueno, a veces no. Y ahora calculamos la pendiente entre esto y las fechas. Siempre las fechas en el eje X. Y ahora 10 elevado a la pendiente menos 1. ¿Listo? Bueno, otra señal de debilidad de Best Buy. No han crecido las utilidades retenidas. Bueno, y ahora vienen todas las rotaciones. ¿Cómo calculamos una rotación? Comparando activos y ventas. Podemos poner ventas en el numerador o en el denominador. A mí me gusta más en el numerador. Es decir, para los activos que la empresa tiene, o en los activos que la empresa invierte, ¿cuánto logra generar en ventas? Este es un número del balance, y este es un número del estado de resultados. Y por supuesto, si la empresa tiene que poner cada vez más activos, por ejemplo, cada vez más inventarios para las mismas ventas, bueno, significa que está rotando menos el inventario. Para vender lo mismo, yo no quiero duplicar mis inventarios para vender lo mismo, por ejemplo. O bien, si la empresa con los mismos activos le caen las ventas, bueno, cae la rotación. Esto es lo que estamos buscando. Y puedo poner en el denominador distintos tipos de activos. Entonces, rotación de cuentas por cobrar va a ser ventas dividido cuentas por cobrar. Rotación de inventarios va a ser ventas dividido inventarios. Rotación de activo fijo va a ser ventas dividido activo fijo. Rotación del activo total va a ser ventas dividido activo total. Puedo calcular todas las rotaciones que quiera. Y aquí también, no tengo un target, pero le voy a pedir que la rotación no empeore. Le vamos a pedir que no caiga, que no tengan pendiente negativa, que no empeore. Entonces le vamos a calcular pendientes. Bueno, rotación de inventarios. Ventas, es decir, arroba revenue, dividido inventario. Luego, rotación de working capital. También puedo calcular este. Ventas dividido working capital. Creo que todavía no lo calculé. Vamos a calcular acá abajo el working capital. Bueno, acá puede haber distintos supuestos. Y esto es subjetivo. Vamos a calcularlo de esta forma. Activo corriente menos proveedores. Y en lugar de quitarle toda la caja,
que la hemos considerado no operativa, vamos a sacarle la caja que hemos considerado que no se usa en la operación, pero dejamos como parte del working capital la caja operativa, es decir, dividimos caja en dos, la que forma parte de la operación y la que no forma parte de la operación. Entonces, vamos a tomar activo corriente, el activo de corto plazo, menos proveedores, es decir, accounts payable, menos el exceso de caja, que ahora les muestro cómo calcularlo. No vamos a quitar toda la caja, sino solamente el exceso de caja, que puede ser 0 en algunos periodos. Ahora les muestro cómo lo calculamos. Bueno, de hecho en este periodo es 0. Bueno, entonces ahí calculé el working capital. ¿Cómo calculamos el exceso de caja? Todo lo que sobrepase un 5% de las ventas. Es decir, ponemos una fórmula if que diga que si lo que hay en caja en el balance, cash, supera el 5% de ventas, entonces que calcule la diferencia, porque eso es exceso de caja. La pongo acá. Si no, ponga 0. En este año se ve que no hay exceso, entonces ponemos 0. Por ejemplo, si las ventas son, en el estado de resultados son 100, estos estados de resultados. Si las ventas en el estado de resultados son 100, yo digo que la caja, de la caja que hay en el balance, bueno, de esta caja entonces hay un 5% de ventas, es decir, hay 5 que la necesito en la operación. ¿Por qué? Y porque multipliqué 100 por el 5%. Entonces hay 5 de caja que es operativo, pero supongamos que en el balance encontré que hay 7 en realidad. No hay 5, hay 7. Bueno, entonces 2 es exceso. Y lo quitamos para calcular el capital y lo quitamos para calcular el working capital. Bueno, que esto es lo que calculé aquí. Le digo, mire, calcule el 5% de ventas. Si lo que está en caja es superior, bueno, hay exceso, si no, no. Ok. Y entonces ahora para calcular las rotaciones, simplemente ventas dividido inventarios, ventas dividido working capital, ventas dividido planta, propiedad y equipo, y ventas dividido activo total. Para todos estos, vamos a decir que la pendiente, simplemente calculamos la pendiente. No estamos calculando una tasa de crecimiento, le calculo la pendiente a esto en relación a las fechas. Y a todos estos les vamos a pedir que la pendiente sea mayor a 0. Fíjense que las rotaciones son todas mayores, o sea, las pendientes, la empresa está manteniendo todas sus rotaciones, o por lo menos no están empeorando, están creciendo, salvo la de inventarios. Salvo la rotación de inventarios. Bueno. Y finalmente, calculamos el valor net-net. ¿Qué es una empresa net-net? Una empresa net-net es una empresa donde, si este es el activo, tenemos activo corriente y activo no corriente. Y después tenemos pasivo y patrimonio neto. Bueno, esta empresa no es net-net, porque el activo corriente es inferior al pasivo. Pero si la empresa tuviera tanto activo de corto plazo como para poder cancelar toda su deuda, es decir, si esto verde fuera superior a lo rojo, entonces es net-net. Entonces, activo corriente menos pasivo total. Ese es el valor net-net. Bueno, acá lo calculamos tomando el activo de corto plazo menos todos los liabilities, todos los pasivos. Y buscamos que sea mayor a 0. Por supuesto el último, ¿no? El último. Si este es mayor a 0, que sí, fíjense, es net-net, porque el activo de corto plazo supera el pasivo total. Entonces sí es net-net.
Ok, con esto hemos realizado todos los tests del balance. Nos queda ver si la empresa es rentable y si genera flujos de caja. ¿Cómo calculamos la rentabilidad? Bueno, primero calculamos el capital. Esto siempre lo hacemos de la misma forma. Activo total, ¿verdad? Aquí, que es el número más fácil de encontrar en el balance porque hay dos iguales. El exceso de caja que mostraba hace un momento, mostré cómo calcularlo, todo lo que exceda al 5% de ventas. Todo lo que haya en caja que exceda a 5% de ventas lo consideramos exceso. Por supuesto, para otro tipo de compañías, por ejemplo Starbucks o McDonald's, probablemente la caja operativa sea más alta que el 5%. Esos datos fácilmente se pueden conseguir. Y después quitamos inversiones, goodwill. En este caso no hay goodwill. No está en el balance el goodwill, pero quitamos todas las inversiones. Quitamos el pasivo gratuito, que son las cuentas a pagar a proveedores, y lo que sobra, eso es el capital. Sería una definición de capital operativo. Ahora, puedo tomar la inversión neta, que es la variación de este capital. Lo que hay que invertir es, si el capital va creciendo, bueno, la diferencia es lo que hay que invertir. En este caso, fíjense que Best Buy se está achicando. El capital es cada vez menor. Está desinvirtiendo. Bueno, y el NOPAT ahora va a ser la ganancia operativa por 1 menos la tasa de impuestos, como está escrito allí. Es decir, Net Operating Profit After Tax. Buscamos la ganancia operativa, también llamada EBIT, por 1 menos la tasa de impuestos que hemos calculado hace un rato, aquí, en la línea 74. Ahí tenemos el NOPAT. Entonces, NOPAT dividido capital, es decir, cuánto gana la empresa en su operación, dividido el capital operativo, los activos que puso en la operación. Por ejemplo, si puso 100 en activos y al cabo de un año gana 30, gana un 30% sobre la inversión en activos que hizo. Esa es la rentabilidad, el ROIC. Okay. Si les queda distinto verifiquen el tema de la tasa impositiva. Bueno, y entonces ahora puedo promediar el ROIC, no es lo ideal, no es lo ideal. Mejor es compararlo año a año con el WACC. Aquí, fíjense que ponemos 15% de WACC y la rentabilidad que obtiene la empresa está teniendo una rentabilidad del 13%. En la última década, Best Buy tuvo una rentabilidad en promedio del 13%. Como mínimo queríamos 15%, que era el WACC, es el costo de oportunidad. ¿Qué quiere decir? Que otros negocios de similar riesgo están ganando 15%, y este 13%, entonces eso es una mala señal. Lo ideal es compararlo año a año, que eso lo vamos a hacer después en el punto 21, cuando calculemos EVA. Por ahora hacemos un cálculo promedio. Perdón, el punto 19, ahora viene el cálculo de EVA. Entonces ahora sí, vamos a calcular ROIC versus WACC año por año, y le vamos a dar una idea de magnitud multiplicándolo por la cantidad de capital invertido. Entonces hacemos ROIC 13% menos WACC, que es 15%, por el capital, por la cantidad de capital invertido. Bueno, EVA negativo significa que la empresa está destruyendo valor, está empobreciendo a sus dueños. ¿Lo puedo promediar? Sí, pero no es lo ideal. Primero, traigámoslo a valor presente. Voy a calcular un factor de capitalización, 1 más el WACC elevado al periodo correspondiente, 8, 7, 6, 5, 4. Es decir, si yo hubiera depositado este dinero por 8 años, por 7 años, estamos trayendo todo a valor presente. Calculo un factor de capitalización para cada uno. Ahora puedo calcular un valor presente del EVA, es decir, este EVA que la empresa ganó o perdió, por ejemplo, hace 8 años, lo capitalizo, y ahora sí, como tengo todo el EVA en valor presente, puedo promediar. Y pedirle que al menos en promedio genere valor. Bueno, no lo hace. En promedio esta empresa destruye valor. Veamos el flujo de caja. ¿Cómo calculo el flujo de caja? NOPAT, es decir, cuánto gana menos cuánto invierte. NOPAT menos inversión neta. Lo que gana menos lo que invierte, bueno, si sobra algo, eso es flujo de caja libre. Y también lo puedo traer a valor presente multiplicándolo por el mismo factor que acabo de calcular. Entonces, en valores de hoy, estos son los flujos.
Y ahora los puedo promediar. En promedio me parece que sí genera flujos, pero no crea valor económico. Ok, y hay un último test que lo presenta el creador del EVA, Joel Stern, lo presenta en su libro The EVA Challenge, que es interesante, porque es ver por cada dólar de ventas, cuánto me enriquece esta compañía. A mí, si soy uno de los inversionistas. Entonces vamos a hacer EVA dividido ventas. Ahí está. Por lo menos que sea un 5%. Bueno, no, Best Buy no nos enriquece demasiado, porque destruye valor en realidad. Pero por lo menos quisiéramos ir enriqueciéndonos un poquito en relación a lo que vendemos. Esta empresa, bueno, no, se nota que su negocio no ha sido próspero en los últimos 10 años. Vamos al cash flow statement. Y acá tenemos dos tipos de inversiones que hace la compañía, en sí misma o en otras empresas. En sí misma sería el CAPEX, en inversiones de largo plazo, pero dentro de la propia compañía. Y en otras empresas sería adquisiciones. Acá ninguno de los dos son buenos, es decir, un negocio que sistemáticamente está obligado a invertir para poder subsistir, bueno, es peor que otro que no necesite constantemente hacer inversiones. Que pueda tener un negocio rentable, pero sin necesidad de estar constantemente invirtiendo. Son los negocios que no son de capital intensivo. Bueno, pero por supuesto es peor la adquisición que invertir en la propia compañía. No es que una adquisición en sí sea mala, sino que si sistemáticamente la empresa está comprando otras compañías, bueno, eso es una mala señal para los inversionistas. Warren Buffett lo llama adquisidor serial a esa compañía que todo el tiempo invierte. Bueno, y que compra otras. Bueno, en el cash flow statement de esta compañía, las inversiones están divididas en dos. Fíjense que dice acquisitions, pero también hay otra línea que son investment purchases, es decir, son también compras. Son inversiones en otras empresas, son compras de largo plazo. Entonces vamos a sumarlas a ambas y las vamos a dividir por el EBIT. Y le vamos a pedir que no superen en promedio un tercio del EBIT, ¿verdad? Ahora aquí, un tercio del EBIT. Sumamos estos dos. Bueno, no, en promedio no lo superan. Bajo CAPEX. Bueno, buscamos el CAPEX, que también va a estar en el cash flow statement. Son inversiones de largo plazo, acá sí, en la propia empresa. Ahí está, Capital Expenditure. Y lo dividimos también por el EBIT. Los tres tipos de inversiones los dividimos por el EBIT. Tanto investigación y desarrollo, que está como gasto, los contadores lo llaman gasto, pero es una inversión claramente. Investigación y desarrollo, CAPEX. Y adquisiciones que no superen un tercio del EBIT. Bueno. También pasa el test de CAPEX, está desinvirtiendo esta empresa, no está invirtiendo, está desinvirtiendo, se están achicando los activos claramente. Y le pedimos que haya recompras. Este es otro número que encontramos en el cash flow statement. Buscamos simplemente las recompras. Acá fíjense que la recompra está con signo negativo, porque dice issuance, que sería emisión, y entre paréntesis buybacks. O sea que vamos a cambiarle el signo, o vamos a pedir que sea, o piden que esto sea menor a 0, o le cambian el signo y piden que sea positivo. Es decir, que haya recompras. Que haya recompras. Y sí, hay recompras. Sí, hay alguna recompra por ahí. Ok. Y le pedimos que la depreciación sea baja, que no sea más de un 7% de la utilidad bruta. Entonces vamos a buscar la depreciación, que está en el cash flow statement, acá, y lo dividimos por el gross profit. Lo promediamos. En promedio, sí, supera apenas un poquito, un 7%. Está, la utilidad bruta. Es una partida alta de depreciación. 7% de la utilidad bruta es una partida alta. Finalmente, este es un test interesante para ver de lo que la empresa dice que gana en su operación, en el estado de resultados, que sería el operating income, el denominador,
cuánto cobra. Este es un número del estado de resultados, ¿verdad? Que es lo que gana. Es un número que se prepara por lo devengado. En cambio, este otro es un número que se prepara por lo percibido, porque es un número del cash flow statement. Los dos se refieren a la operación, pero uno es, bueno, cuánto facturó menos lo que gastó, y otro es cuánto cobró, cuánto logró transformar en caja. Entonces vamos a dividir el operating cash flow, que está en el cash flow statement, dividido el operating income, que sería el EBIT, está en el income statement. Y decimos, bueno, a ver, ¿cobra al menos la mitad de lo que gana? Sí, ok. Entonces pasa este test. Ok, ahora vienen los últimos dos tests que son un poquito más comprensivos, que tienen distintos elementos de los estados financieros. Altman, el test de bancarrota, y Benich, el test de contabilidad creativa. Para Altman tomamos 5 variables. El working capital, que lo calculé hace un momento, lo calculamos como activo corriente menos exceso de caja menos proveedores. Si no quitaron el exceso de caja, no hay mayor problema. Pero es mejor sacarlo para tener consistencia con el cálculo del total capital que hicimos, donde sí quitábamos el exceso de caja. Entonces, working capital dividido total assets, que es un número muy fácil de encontrar en el balance, lo encuentro directamente. Es decir, cuánto usa en el corto plazo, cuánto es el fondo de maniobra o working capital en relación al total. Luego, ganancias retenidas, esto lo encontramos en el balance, dentro del equity, la ganancia o utilidad acumulada, ahí está, ganancias retenidas, dividido total assets. Luego, EBIT, o ganancia operativa, que es un número del estado de resultados, también dividido total assets, son números muy fáciles, grandes categorías de los estados financieros. Market cap, este número no está en los estados financieros, acá lo tenemos como dato debajo, aquí está, market cap, que sería multiplicar el precio de cada acción por el número total de acciones en circulación. Es decir, el precio por cada porción del pastel. El precio multiplicado por cada porción, ¿no? Entonces es como, si yo quisiera comprarme todas las acciones de la compañía, ¿cuánto me costaría? Y esto lo dividimos por el total de pasivos que está en el balance, todos los liabilities. Todos, el total. Y luego, ¿qué sería como hacer deuda equity deuda, pero a valor de mercado? Como hacer un equity deuda, es una relación de endeudamiento. Y ahora, revenue, o también llamado ventas, dividido el activo total. Una vez que tengo estas 5 variables, bueno, ponemos acá la ecuación, yo aquí la tengo, 1.2 por x1 más 1.4 por x2 más 3.3 por x3 más 0.6 por x4 más 1 por x5. Okay. Y esta relación tiene que dar, esto hasta el final, esta relación tiene que dar lo más alta posible, ¿verdad? Si supera al número 2,99, estoy en una zona segura. Si supera a 1,81, pero es más baja que 2,99, estoy en una zona gris, y si es menor a 1,81, estoy en financial distress. Por supuesto, el más importante es el último, así que no hay problemas de bancarrota para Best Buy. Bueno, es importante este indicador en esta empresa porque, bueno, justamente venía fallando muchos otros indicadores, por lo menos acá nos dice que los estados financieros no muestran que esté todavía cerca de la bancarrota. Y ahora vamos al último test de contabilidad creativa. Voy a hacerlo con Visual Basic y con
y paso a paso, entonces con las distintas variables. Entonces lo que me conviene es buscar estas 7 variables, que son las que necesito, o vamos a traerlas, simplemente las voy a buscar. Accounts receivable, que encontramos dentro de los activos de corto plazo, acá receivables, justo abajo de cash, ahí está receivables. Activo corriente, solo busco las variables, también en el balance, aquí, el total de activo corriente. Depreciación, que la encuentro en el cash flow statement, no es la depreciación acumulada, es la depreciación del ejercicio. Acá, en el cash flow statement, ahí está la depreciación. Ganancia bruta, la encuentro dentro del income statement, gross profit, la primera de las ganancias. Planta neto, propiedad, planta y equipo neto. Acá en el balance, se llama property para Best Buy. Estos son datos de stock row. Y finalmente, revenue. Vamos a buscar así, @revenue. Y total assets. Entonces, acá simplemente busqué las 7 variables que necesito, las busqué. Entonces ahora voy a resolver a pie, uno por uno, las 5 variables y luego voy a usar también la ecuación de Benich. Entonces, activo de mala calidad. El activo de mala calidad va a ser el activo total menos la suma de activo corriente y planta, entre paréntesis, ¿no? Activo corriente y planta. O sea que, salvo activo corriente y planta, todo lo demás es considerado mala calidad. Bueno, vamos a copiarlo hasta el final, para todos los años. Acuérdense de calcularlo hasta el último año. No voy a poder calcular Benich hasta el final, pero esto sí. Luego, vamos a ocultar aquí. Luego vamos a calcular un índice de cuentas a cobrar. Tomamos receivables dividido ventas. Y voy a comparar el año, empezando con el año próximo dividido el actual. Entonces, receivables dividido ventas. Para el año próximo y luego el actual. Receivables dividido ventas. Ahora, un índice de margen bruto, empezando con el año actual. Margen bruto dividido ventas, pero empezando con el año actual. Entonces, gross profit dividido revenue, y lo mismo dividido lo mismo para el año anterior. Gross profit dividido revenue. Es decir, empezando con el año actual. Ahora, activos de mala calidad en relación al activo total. Y empiezo con el año próximo. Entonces, activos de mala calidad en relación al activo total. Dividido lo mismo, pero para este año. Activo de mala calidad en relación al activo total. Ventas. La variación de ventas. Año próximo menos el actual. Dividido, perdón. Año próximo dividido. ¿Cuánto crecieron las ventas? El actual. Índice de depreciación. Depreciación dividido planta, empezando por el año actual. Depreciación dividido planta. Okay. Y ahora vamos a copiar esto para todos los años. Ahí está. Y ponemos la ecuación. Bueno, yo acá la tengo. Menos 6,065 más 0,823 por, en lugar de x1, voy a hacer clic aquí. Luego x2 reemplazo por 0,97. x3 vamos a reemplazar por 1. x4 y x5.
Bueno, este parámetro, lo ideal es en realidad al revés que Altman, que quede lo más bajo posible, porque cuando es alto indica manipulación. Tendría que quedar menor a más o menos -2. Algunos, como esta es una adaptación de Benich de 5 variables, el modelo original tiene 8, pero había 3 que no son muy significativas. Bueno, hay varias versiones, pero más o menos que quede más bajo que -2. O que -2,22 dicen algunos. Entonces, en este caso, fíjense, el último año estaría ahí en el límite, ¿no? Más o menos -2. Este estaría medio en el límite, este año nos queda dudoso, ¿verdad? Hay un poquito de manipulación. Bueno, vamos a ver si con Visual Basic queda igual. Vamos al Developers tab y vamos a Visual Basic, insertamos un módulo, acá insertar módulo, yo ya lo hice, y ponemos function Benich, entre paréntesis todas las variables, A y B, todas las variables separadas por comas, después Benich igual y acaba la ecuación, y bien function. Entonces vamos a ver si ahora funciona, ponemos el signo igual, Benich, acá apareció la fórmula, función de Excel, y si ahora cuando hice doble clic voy a fórmulas, me va a pedir, bueno, inserte las variables. Como las tengo en el mismo orden, bueno, debería ser fácil. No necesito hacer los cálculos previamente, porque acá las estoy tomando simplemente de ese lugar a donde las fui a buscar. Esta es la parte donde busqué las variables, no es que hice ningún cálculo. Perfectamente esto lo puedo hacer directamente de los estados financieros, no necesito hacer ningún paso previo. Esta función de Excel la puedo usar, una vez que la genere con Visual Basic, la puedo usar directamente sobre los estados financieros. Ok, bueno, veamos si nos da lo mismo que teníamos antes. A ver, -2,83. Sí, da igual que lo que teníamos antes. Vamos a ver los demás periodos. Sí, exactamente igual. Bueno, muy bien. Y con eso tenemos entonces un panorama completo de lo que está pasando en esta compañía. Tenemos 28 tests, ha fallado varios, y lo que es peor, falló varios de los que son tal vez más importantes, como son el margen operativo, el EVA, el ROIC. No es una empresa que pareciera ser rentable, no crea valor para sus dueños. Y bueno, falló el último test del Benich, que podríamos ponerlo en el área gris, ¿no? Porque no es algo exacto, estaba ahí muy, muy cerquita. Si todos los otros hubieran sido buenos, tal vez lo dudábamos. Pero acá entonces nuestra conclusión es que no parece haber ventaja competitiva. Bueno, espero les sirva el análisis. Un gran abrazo para todos. Que terminen muy bien el día.